buenas tardes. Nuevamente vamos a comenzar con un estudio prédica o prédica estudio que aparece en el libro del Apocalipsis capítulo 17. Vamos a hablar de la madre de las rameras. Hermanos, toda la información que traemos tiene como propósito eso, informar, especialmente a nosotros los cristianos, que debemos de estar alerta los acontecimientos que han pasado, los acontecimientos que estamos viviendo y los acontecimientos que vienen. Dios es bien claro en su palabra y, hermanos, debemos de pensar con los ojos puestos en Jesús y que sea Él y su Santo Espíritu que nos guíe. Vamos a comenzar con el capítulo 17. Voy a ir leyendo y a la medida que voy leyendo voy a ir explicando. Ahí van a ver las escrituras y le recomiendo que usted no solo las lea, sino que las investigue también. Dios quiere que escudriñemos su palabra, porque su palabra se está cumpliendo en todo momento y en todo lugar. Aclaro, estamos todavía en la época de la crisis del virus, pero ¿sabe qué? Si usted pone los ojos en su Señor, si usted pone los ojos en Jesús, nadie lo puede atormentar, nadie lo puede a usted asustar y nadie lo puede usted amedrentar. El Señor dice en su palabra: no te he dado espíritu de temor, sino espíritu de poder. Y hay suficiente información en las redes para que usted pueda agarrar su té 3 veces o 4 veces al día, ponerle un poco de limón o ponerle hojas de limón. Dicen por ahí que el Señor es su pastor y nada le faltará. En Él y por Él, para Él la gloria. Amén y amén. Vamos a comenzar con el Apocalipsis 17 y voy a leer del 1 al 5. Y en esa medida vamos a ir explicando versículo por versículo lo mejor de nuestra habilidad. Dice así: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Por ahí van a poner unas gráficas y voy a ir poco a poco explicando. Estamos hablando aquí de uno de los juicios. Los primeros juicios son 7 juicios de los sellos. Esta parte son 7 juicios de las copas. Y vamos a enfocarnos en los siguientes puntos. Dice: habló conmigo, repito, cada copa es un juicio. Dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya hemos oído de muchos predicadores que cuando se habla de muchas aguas representan naciones. Así de sencillo. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. La palabra fornicación no solo implica las relaciones sexuales ilícitas, es decir, fuera del matrimonio, sino
que también implica lo que se conocen como los pactos. Pactos entre dos personas, pactos entre dos naciones, y si ese pacto está fuera del orden de las cosas de Dios, se le conoce como fornicación. Moradores de la tierra se han embriagado, dice, con el vino de su fornicación. La palabra embriagarse es que han compartido, hermanos, han compartido posiblemente fiestas, reuniones, manjares, y dice que el ángel lo llevó en el espíritu al desierto. Por ahí aparece una cosa donde vemos, una gráfica donde vemos a Juan el apóstol que va con un ángel. Estas solo son pequeñas ilustraciones. Y vi una mujer sentada. La mujer, hermanos, representa a una iglesia. La mayor parte de las personas, la mayor parte de los predicadores están de acuerdo que esta mujer es la iglesia, una iglesia apóstata y rebelde. Básicamente ha hecho todo lo opuesto que la Biblia recomienda. Y dice mujer sobre una bestia. Esta bestia, todo indica que es el anticristo. Y si esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata, entonces me llama la atención el color escarlata, me llama la atención los colores púrpuras. ¿Y qué iglesia usa estos trajes, estos colores, estos uniformes? Creo que todos sabemos que todo apunta a los cardenales, a los obispos de la Iglesia Católica Romana. Y dice que esta mujer está sentada sobre una bestia. Hermanos, cuando usted se monta sobre un caballo, una yegua o un animal, generalmente usted lo domina. Y aquí aparenta o muestra que esta mujer va a estar sentada sobre la bestia. Dice escarlata, llena de nombres de blasfemia. En la Biblia, más de un lugar, se habla del anticristo, que él se va a oponer a todo lo que es de Dios. Y van a haber blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Dice más adelante que las 7 cabezas son 7 montes. Y los 10 cuernos, cada cuerno representa poder. Y si nosotros estamos claros, al final de los tiempos, estamos hablando de 10 naciones muy poderosas en el final de los tiempos. Ellos van a apoyar, a reforzar al anticristo, y por tanto van a trabajar en alianzas. Hermanos, son tiempos difíciles los que van a venir, y yo creo que usted y yo no queremos estar ahí. En el versículo 4 dice que la mujer está vestida de púrpura escarlata, y hablamos de los colores, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Nosotros sabemos perfectamente bien que el Vaticano está rodeado, adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, y hemos visto el anillo hermoso que usa el Señor, que se autollama Papá o Papa. Y sabemos nosotros que de acuerdo a Mateo 9:23, está bien claro que el Señor dice: no llames Padre a nadie en la tierra. Perdón, creo que es 9:27, Mateo. Porque solo tienes un Padre, el que está en los cielos. Y dice, y tenía en las manos un cáliz de oro. Ninguna iglesia de ninguna clase de denominación, ya sea cristiana o no, se usa el cáliz de oro. Solamente esta iglesia romana, católica, apostólica romana, usa el cáliz de oro. Entonces todas estas son señales que tenemos que observar. Yo no quiero aparentar como que estoy diciendo algo contra la Iglesia Católica. Hermano, estudia la Biblia, analízala y pídele la inspiración al Espíritu Santo para que el Espíritu te guíe a la verdad. Dice que llena de abominaciones, de inmundicia y fornicación, y en su frente un nombre escrito: Misteria, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando dice la madre de las rameras, estamos hablando que no solo es una iglesia, hay muchas iglesias que están comportándose de tal manera donde lo único que les interesa a muchas de estas iglesias es la lana de las ovejas, desafortunadamente.
la palabra Babilonia la Grande, nosotros sabemos que Babilonia es el imperio más grande que ha habido en la historia. Y ese imperio, a través de los tiempos, arrastró toda la idolatría que terminó y culminó en Roma. Ahí hay mucha historia. Todas las historias de Babilonia comienzan en la Torre de Babel, que quiere decir confusión. Vamos a ver la siguiente parte. El misterio de la mujer y de la bestia. Apocalipsis 17, del 6 al 11. Qué bonito sería que en un futuro, hermanos, nosotros podamos sentarnos y poder compartir preguntas y respuestas. Perfecto. Vamos a ver entonces el libro, los siguientes versículos, siempre en el capítulo 17, del 6 al 11. Y en la medida que vamos platicando, vamos explicando. Repito. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos. Aquí dice escrito, no dice inscrito. Siempre hago esta aclaración, ¿verdad? Porque quiere decir que hay una lista de los nombres que están escritos y hay otra lista de nombres que están inscritos en el libro de la vida, que es otra situación. Y dice, y no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Entonces, el versículo 6 me muestra bien claro una mujer. Como les digo, la mujer es la representación de una iglesia apóstata, la iglesia rebelde, la iglesia que, aunque proclama que es cristianismo, pero no sigue los versículos bíblicos, es decir, se rebela contra ellos, especialmente todo lo que involucra la idolatría. Cuando dice ebria, la palabra ebria es ser borracho. Dice, de la sangre de los santos. ¿A qué santos se refiere el versículo 6? Aquí tenemos 2 clases de santos, hermano. Tanto los judíos han tenido muchos problemas con el Vaticano. Desde la época del año 70, cuando el Imperio Romano destruyó, estamos hablando del Imperio Romano, destruyó el templo de Jerusalén por manos de Tito, hijo de Vespasiano. Este hombre vino contra Israel y de ahí vino una gran persecución. Sí, eran romanos, se cambiaron el uniforme militar y después se pusieron ropas religiosas, desafortunadamente terrible. Y luego tenemos otros santos, hermanos, que son los santos de la iglesia de Jesucristo. Más adelante vamos a ver todo lo que son las torturas que pasaron a estas gentes a través de un nombre que se llama la Santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Hermanos, cuando vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Ya explicamos esto. La bestia que has visto era quiere decir pasado. Y no es
Quiere decir que en ese tiempo, en el tiempo de Juan que escribe estos versículos o este libro, ya no era. Dice, y está para subir del abismo y la perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Hermanos, en el libro de los Efesios es bien claro que dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, en el primer capítulo. ¿Y por qué fuimos escogidos? Por gracia. Ninguno de nosotros es digno de ser escogido por nuestras obras. Dice Romanos, el libro de Romanos capítulo 3, no hay uno, ni siquiera uno que sea justo. Luego, hermano, dice aquí que en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Y ahora dice, y será. Quiere decir que en determinado momento la bestia se manifiesta. Y muchos creemos que se está hablando del anticristo porque los tiempos actuales lo señalan. Esto es probablemente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, hermanos. Y nosotros sabemos una cosa, que estos montes, actualmente la única iglesia que está sentada sobre 7 montes es la iglesia de Roma. Luego vamos a hablar de los nombres actuales que son esos montes, también llamadas colinas. Se dice que 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno está hablando de presente y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo. Y de entre los 7 iba la perdición. Expliquemos esto. 7 reyes, 5 reyes han caído. ¿Quiénes son estos reyes, hermanos? Estamos hablando de los grandes enemigos de Israel. Todo lo que la Biblia menciona, tenemos a Israel, como el Señor dice, el Señor Jesucristo nos dijo, mira la higuera, aprended de la higuera. Y la higuera es Israel. Entonces, si nosotros hacemos historia, ¿cuál fue uno de los pueblos más poderosos que mantuvo al pueblo hebreo por 430 años de esclavitud? Ese fue el pueblo de Egipto. Luego, el otro es Asiria. Asiria es uno de los enemigos más terribles de Israel. Estamos hablando de la época de Daniel, que muestra a él, a Nabucodonosor, todos los imperios que iban a venir. Y hablamos también de Babilonia. Babilonia ha sido el imperio más grande y más poderoso de todos los tiempos. Y Babilonia es el número 3. Cada nación, cada país está representado por un rey. Luego vemos el imperio Medo-Persa, que es el número 4. Y le sigue un imperio que fue rápido, el imperio griego. Y recordemos que el imperio griego es en la época de Alejandro Magno, aquel hombre joven valeroso que ganó terreno en poco tiempo. Luego, si nosotros hacemos un poco de memoria, cuando Juan en su época dice, uno es, entonces, ¿quién era en ese tiempo? Era Roma. Ese sería el número 6. Los 5 reyes que han caído, fíjense bien, los 5 reyes que han caído llegan hasta Grecia. Pero vemos también que cuando dice uno es, ese es Roma, en la época de Juan el apóstol. El otro no ha venido. ¿Por qué no ha venido, hermanos? Porque se apunta directamente a lo que hoy conocemos como la Unión Europea, el imperio romano, pero en la actualidad. Ahora fíjese bien, y el octavo, que está dentro de los 7, es la bestia, es el anticristo. Quiere decir que de estos imperios, dentro de los últimos 7, la bestia va a salir. Vamos a pasar a ver ahí las figuras de la gráfica 4. Habla a la mujer ebria de la sangre.
Pueden ver ahí una figura que esta mujer está tomando en un cáliz, está tomando la sangre, representa a la iglesia apóstata e idólatra. Su localización geográfica muestra 7 montes donde se sienta la mujer, y esta coincide, repito, con la Iglesia Católica Romana. Veamos por qué motivo el apóstol Juan dijo en el versículo 6, cuando la vi quedé asombrado. ¿Por qué te asombras? Dijo el ángel. Las 7 cabezas, dice en el versículo 9, son 7 montes, y estos son conocidos en la actualidad como las 7 colinas de Roma. Veamos sus nombres: Aventino, Palatino, Capitolino, Celio, Esquilino, Quirinal y Viminal. Si usted pone en la internet, en Google, el nombre de Aventino, pone Palatino, le va a salir una de las 7 colinas de Roma. Y entonces, ¿qué información me está dando el Señor? Me está dando la información geográfica de esta madre de las rameras, y todo coincide geográficamente con la iglesia de Roma. Vamos a ver los 10 cuernos. El versículo 7 coincide con la visión de Daniel. Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Recordemos que en la época de Daniel, Daniel quería saber qué iba a suceder con Israel después del cautiverio de 70 años en Babilonia. ¿Y cómo fue eso? Recordemos que en la época del profeta Jeremías, Jeremías le dijo al rey Sedequías que si él había hecho un trato con Nabucodonosor, que tenía que pagar sus tributos, que debiera cumplirlo, porque cuando Israel hace un pacto con cualquier rey, con cualquier nación, está haciendo un pacto en el nombre de la persona que nosotros conocemos como Yahweh, Yahweh, que significa el gran yo soy. Esto está en el libro del Apocalipsis, perdón, en el libro de Éxodo capítulo 3. Ahí lo pueden encontrar en los primeros 15 versículos. Hermano, entonces, esta visión de Daniel dice así, y coincide con los 10 cuernos. Leamos el versículo 24. Los 10 cuernos significan que aquel reino, dice, se levantarán 10 reyes. Y estos 10 reyes coinciden con los 10 cuernos. Cada cuerno representa poder, y representa poder, y representa poder. ¿Por qué repito, hermanos? Porque es algo bien triste lo que viene, bien difícil y bien terrible. Y mira lo que dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo. Hermanos, estamos hablando de lo mismo, palabras blasfemas. Y a los santos del Altísimo, quienes somos santos del Altísimo, recordemos que está escribiendo Daniel. Por tanto, los santos del Altísimo es el pueblo de Israel, lo que nosotros también conocemos como los judíos, o nosotros conocemos como los hebreos. Son 3 nombres, pero significan el mismo pueblo. ¿Por qué? Bueno, los hebreos es su raza y su idioma. Los israelitas es su nación, y el judaísmo es su religión. Y dice, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados, dice, en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hermanos, cuando la Biblia habla de tiempo se refiere a 1, cuando habla de tiempos se refiere a 2, y medio tiempo se refiere a la mitad. Entonces, aquí estamos hablando de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Todo indica que estos reyes, repito, son 10 naciones en los tiempos finales escatológicos. Y cuando hablo de escatología, me refiero a la profecía de los últimos tiempos, que es la que estamos viviendo nosotros. Y dice que los tiempos se unen
estos 10 naciones se unen, dice, y van a fortalecer al anticristo, y todo apunta a un líder mundial. Ahí pueden ver en la gráfica 5, Señor de señores, los 10 cuernos que han visto son reyes y aún no han recibido. Vamos a leer el capítulo 17 del versículo 12 al 18. Y los 10 cuernos que hemos visto son 10 reyes. Dice que aún no han recibido reino. Esto es por una hora. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que una hora va a ser algo rápido, en poco tiempo. Dice, en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Y de quién la van a recibir, hermanos? La van a recibir de parte de Dios. Es decir, esto va a suceder porque Dios lo va a permitir. Y si Dios lo permite, es porque hay un propósito de Dios en lo que nosotros conocemos como el panorama bíblico. El panorama bíblico, las profecías del Señor se van a cumplir independientemente de lo que usted piense o lo que yo piense. En versículo 13, estos tienen un propósito. ¿Quiénes son estos? Los reyes. Dice un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Les decía que estas naciones lo que van a hacer es reforzar al anticristo para que se cumplan todas las profecías. Y estas naciones son naciones muy poderosas. Consideran muchos expertos de que dentro de la comunidad europea, que hay ahorita 26, 27 naciones, al final van a ser solo 10, que va a ser básicamente una filtración de cuáles son realmente aquellos países poderosos que mueven la economía mundial y mueven la economía política. Dice en el versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Aquí hay mucha información con respecto a los elegidos. Los elegidos siempre se les ha llamado a los israelitas. A la iglesia se le llama iglesia, para aclarar. Versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, que lo dijimos anteriormente. Siempre el agua representa naciones. Versículo 16, los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Hermanos, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Vamos a ver aquí algo interesante. Dice que el versículo 16, los 10 cuernos que vistes es la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Nosotros vemos que al principio esta mujer que está sobre la bestia escarlata, básicamente la está manipulando, como uno se monta sobre un caballo y lo dirige donde quiere. Vemos nosotros que la Iglesia Católica, si estamos en lo correcto, digo esto porque sé que hay algunas personas ahí que no estarán de acuerdo conmigo, está bien, el tiempo lo va a aclarar. Dice que luego esta bestia aborrecerán, y dice, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, es un juicio que viene, varón, y eso no lo puede evitar nadie. Eso va a pasar con esa iglesia apóstata. Versículo 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, quiere decir que todas estas naciones y el mismo anticristo
van a destruir a la mujer, la van a devorar y la van a quemar con fuego. Luego tenemos que esta mujer, versículo 18, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Veamos algunos puntos de la siguiente gráfica, la gráfica slide 6. Habla de los 10 cuernos. El Cordero los vencerá. Hermanos, el Cordero es nada menos que Jesús. Él ya no viene humilde, Él ya no viene pobre, Él ya no viene sumiso. Viene a juzgar todas estas naciones. Y no solo eso, Él viene a destruirlas. No viene sola, viene con los ángeles y viene con su iglesia. En este momento es cuando todo ojo le verá, que hemos leído estos versículos anteriormente. Y viene con su iglesia. ¿Por qué? En el capítulo 19 del Apocalipsis tenemos nosotros la boda del Cordero. Eso ya pasó para este tiempo. Y se le concedió a la mujer, que era la novia, y ahora es su esposa la iglesia, que se vistiera de blanco lino y resplandeciente. Estamos hablando que la iglesia de Jesús viene con él y viene, dice, de una manera majestuosa. El Cordero lo vencerá, dice, y el Señor de señores y Rey de reyes viene adelante con su ejército y mostrando su corona de joyas preciosas, como lo dice Apocalipsis 17. Hermanos, en la siguiente ilustración dice que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Hasta aquí estamos bien en este aspecto y vamos a ver ahora, vamos a entrar al capítulo 18. Vamos a ver cómo está nuestro tiempo. Estamos bien todavía, ¿verdad? Estamos tratando de hacer todo en orden porque el tiempo siempre tiene sus limitaciones. Dice la caída de Babilonia. Ese es el título que tiene. Apocalipsis 18 del 1 al 5. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se han hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, estamos hablando de la gran ciudad, y dice que otro ángel del cielo con gran poder, y que la tierra fue alumbrada con su gloria. La Biblia no da información de este ángel, sin embargo, todo apunta a que se refiere a un ángel muy poderoso, muy poderoso. Y dice que clamó a gran voz potente: ha caído la gran Babilonia, guarida de todo espíritu inmundo. Hermanos, hemos visto en diferentes fotos, hemos visto en ilustraciones, hemos visto, Señor, todas estas cosas que se dan en esa iglesia apóstata. Dentro de sus paredes muchas cosas fuera de lugar. Y cuando hablamos nosotros que en el versículo 3, el final del versículo 2, que es guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice el versículo 3, porque todas las naciones han bebido del fino del furor de su fornicación. ¿De qué está hablando la Biblia aquí? Hermanos, como les decía, esta iglesia ha hecho pactos con todos los reyes de la tierra. Y la pregunta es,
¿en qué parte de la tierra no tenemos una iglesia de esta familia? Hermanos, es triste porque dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Estamos hablando de pactos. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Más adelante vamos a ver la ilustración de lo que son los mercaderes de la tierra. Más adelante. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿A quién le está hablando el Señor con estas palabras? Hay muchas personas que saben historia de lo que ha pasado en esta iglesia y el Señor no quiere que se pierda. Y Él le está mandando una advertencia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, quiere decir que dentro de estos juicios, repito, los primeros 7 juicios son los sellos. La segunda parte del juicio son las trompetas. Y la otra parte son las copas de la ira. De lo que estamos hablando. Hermanos, sal de ahí, dice el Señor, para que no seas partícipes. Cuando hablamos de plagas, hermanos, solo podemos recordarnos de las 10 plagas de Egipto. Egipto quedó en una completa bancarrota y recordemos el gran sufrimiento que sufrió el faraón al perder a su único primogénito. Es triste, hermano, y es doloroso porque a veces nosotros no vemos lo que no queremos ver y no oímos lo que no queremos escuchar. Hermanos, seamos razonables en el aspecto que si la Biblia te está dando una serie de señales, la Biblia te está dando una serie de informaciones y hemos visto en la actualidad todas estas, como dice la última parte, porque sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Creo que ya vieron por ahí la ilustración de la guarida de todo espíritu inmundo. Ha caído la gran Babilonia. Podemos apreciar una ilustración de los demonios del capítulo 18. Hermanos, todo esto sirve como ilustración para que podamos ver. Y yo sé que actualmente ya los niños no los asustan con estas ilustraciones como nos asustamos nosotros cuando éramos niños. Hoy Hollywood se ha dedicado a poner cada figura, películas demoníacas, vampiros, monstruos, toda clase, que ya los niños se ríen de ver todas estas ilustraciones. Pero ¿sabe qué? Hay personas todavía que somos de generaciones anteriores a la actual y nosotros teníamos temor. Cuando yo miraba un vampiro, a mí se me paraban los pelos de punta. Hoy los niños se ponen a reír de esas ilustraciones. ¿Por qué? Porque hay alguien que está transformando la mente de los niños y es Hollywood, hermanos. Hollywood ha hecho tanta cosa que ya los niños no se preocupan por tener miedo. Vamos a entrar a Apocalipsis capítulo 18. No, eso lo vamos a dejar para la próxima. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo se nos acabó y no quiero también aburrirlos, ni quiero tampoco que usted piense que le queremos llenar la cabeza de tanta cosa. No, hermanos. Esto es de carácter informativo y el mensaje es para las iglesias cristianas, para aquellos locos como nosotros que creemos en este libro maravilloso que se llama Biblia. Y me ha puesto Dios en mi corazón. No le voy a decir, oh, acabo de hablar con Dios y me llamó por teléfono, como dicen algunos pastores ahí, pretendiendo que son muy espirituales. No, hermano. Dios dice, habiendo hablado de muchas maneras en el libro de Hebreos, capítulo 1, el Señor ha hablado de muchas maneras y muchas formas y muchas lenguas. ¿Sabe qué? Tiene
que tener una base fundamentada en los profetas y los apóstoles. Hermanos, con esto vamos a terminar y yo le ruego a usted que relea lo que hemos visto. Hermanos, los tiempos son muy críticos, pero ¿sabe qué? Dios siempre está con usted y el Señor nos pide, y el Señor nos pide, y el Señor nos pide y nos repite, Oseas 4:6, Oseas 4:6, Oseas 4:6, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Si el Señor nos da la Biblia, que son 66 libros, hermano, es para que nosotros la estudiemos, no para que la ande debajo del brazo, no, ahí la va a perfumar, y eso no está bien. Y si no se baña, peor la cosa. Hermanos, por favor, lee tu Biblia. Lo que aquí dice se va a cumplir palabra por palabra. Con esto nos despedimos y la próxima semana vamos a entrar al capítulo 18 del Apocalipsis y vamos a ver del versículo 6 al versículo 10. Y vamos a continuar. Todo esto, repito, es de aspecto informativo. Mantente alerta, hermano. Dios anda buscando hombres y mujeres de oración. Hermanos, Iglesia Misionera Maranata, varones, Dios busca hombres y mujeres de oración. Mujeres, Dios busca hombres y mujeres de oración. El Señor dice, buscad mi rostro. Segunda de Crónicas 7:14, bien claro. Yo, dice, si te arrepintieres, yo desde el cielo escucharé, y no solo te escucharé, bendeciré tu casa, bendeciré tus bueyes, en ese caso la transportación, bendeciré tu casa, tus hijos, todo. Hermanos, el mensaje es bien claro. Con esto, nuevamente me despido y les ruego que estemos atentos a la palabra de Dios. Con todo respeto aquí, Pastor Julio C. Elvir. Si usted quiere ir al internet, a YouTube, pone Julio C. Elvir, porque resulta que hay un montón de Julios por ahí, pero yo soy diferente, para la gloria del Señor. Y así usted podrá ver los 4 o 5 estudios y prédicas que tenemos. Mi única intención es que usted reciba la bendición de nuestro Señor. Y si usted está bendecido y yo estoy bendecido, pues que sea la gloria para Dios. En el nombre de Jesús, amén. Oh, Iglesia Misionera Maranata Somotillo, buen trabajo, hermanos. Los felicito y sigan adelante. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios.